Para esta mañana tenemos el tema en la palabra del Señor, de acuerdo a la lectura que hicimos en Isaías capítulo 45, especialmente el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El título de la meditación para esta mañana es justamente ese: mirad a mí y sed salvos. Oremos antes de comenzar. Señor nuestro, te damos gracias porque en este momento ya podemos meditar un momento en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para dejar entrar la palabra tuya y hacer caso de ella, atenderla y ponernos, Señor, al servicio tuyo. Yo te ruego que de todas las personas, de todos los hermanos u otras personas que estén escuchando este mensaje, si todavía no han hecho una decisión firme y verdadera de recibirte a ti como su Salvador personal, que sea esta la ocasión en que ellos abran su corazón a ti para dejarte entrar. Te lo ruego, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos ya por terminar el mes de octubre, mes reconocido por todo el mundo como la fecha de la Reforma Protestante del siglo XVI. Mientras que la Reforma comenzó con la protesta de Martín Lutero en contra de las prácticas idolátricas y los grandes abusos de la Iglesia de Roma, Juan Calvino intensificó su lucha reformadora contra los dogmas que se habían levantado en contra del verdadero cristianismo y del conocimiento de Dios. Pero también Calvino hizo ver que no solo la Iglesia romana era un lugar en donde se practicaba la idolatría, sino que también el corazón humano se había transformado en una fábrica perpetua de ídolos, y así lo identificó como una fuente principal de la falsa adoración. Hemos leído en Isaías 45, 22 este hermoso versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se hizo eco de esta declaración de Dios en Isaías y escribió en su Evangelio: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. En este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús sostiene que una relación íntima con Dios es absolutamente necesaria para nuestro futuro celestial, con lo cual podemos entender que el tener vida eterna está directamente relacionado con conocer personalmente a Dios. Y los hombres y mujeres deben conocerle a través de las formas en que Él se ha revelado a la humanidad. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No se trata de la ira de un Dios enojado contra aquellos que no sean de su agrado, sino que es la reacción de un Dios justo en contra de la manifestación del pecado del hombre, reflejado en la impiedad, que es la falta de reverencia, piedad y devoción hacia Dios, y de la injusticia como resultado de la impiedad, que es una falta de conformidad al carácter santo de Dios en pensamientos, palabras y acciones que honren al Creador.
Pero también el apóstol Juan escribió en 1 Juan 4, 7 al 9: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es aquí donde nos dirigimos al pasaje leído en Isaías 45, especialmente el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Primero tenemos que ver el comienzo de esta promesa del Señor. Sed salvos todos los términos de la tierra. Este ruego del Señor a la humanidad. Sed salvos todos los términos de la tierra. Esta es una expresión que obedece a una verdad, porque el mundo entero está perdido. Basta ver el texto citado anteriormente en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, para percatarnos de cómo el mundo se debate en una vida de pecado sin límites. Si hiciéramos aquí una semblanza del mundo, haríamos una larga lista de pecados que el ser humano comete sin tener ni el más mínimo asomo de vergüenza ni temor. Hoy, los pecados más repugnantes que podamos mencionar son tomados por la gente como lo más natural del mundo: homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, adulterio, aborto, violencia, robo y cosas como estas son ampliamente aceptadas en la sociedad en la cual vivimos. Porque los que están en esta condición es como si estuvieran presos, impedidos de tener libertad por puertas, cerrojos y guardias que se lo impiden. Algunos tratan de huir de sus manifestaciones de pecado por sus propios medios, pero están marcados por un pasado que no les da descanso ni paz en su vida. Este pasado puede ser por religiones, buena o mala situación económica, esfuerzos personales, buena conducta, conocimiento intelectual, incluso de buenas obras materiales, pero ninguna de estas le dará la paz que anhela su corazón. Y esto es porque hombres y mujeres están cautivos por Satanás, no pueden huir. El pecado les cierra el paso, es una barrera infranqueable y están marcados por el mal. Sed salvos indica que hay una salvación decretada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la segunda parte del versículo dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es imperativo, un decreto que brilla como la luz del sol. La palabra todos se refiere a todos los que forman parte del pueblo de Dios y que acudirán al Señor para completar el número total de los hijos de Dios. La autoridad está en Dios. La palabra yo se repite 9 veces en los versículos 7 al 18 de nuestro texto, y su voluntad es irresistible y suprema. Y así lo hace ver en los versículos 5, 6 y 21. Yo soy Jehová y ninguno más fuera de mí. También en el versículo 2 afirma: quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y finaliza esa parte diciendo todos los términos de la tierra. Indica un ofrecimiento universal, una salvación ofrecida a todos. Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 13:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 1:12, otro versículo tan conocido, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué descanso produce. Pero hay una condición importante. ¿Cuál es esa condición? Mirad a mí. Eso es lo que el Señor dice. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa es la condición que Él pone, que lo miremos a Él. Esta salvación es por gracia, es un regalo de Dios por el cual no hay que pagar nada, ni tampoco hacer méritos para obtenerla. La única condición es que miremos al Salvador. Así lo dice el tan conocido pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia o regalo de Cristo que murió en la cruz para darnos la salvación. Y es sin intermediarios. Solo Cristo hizo la obra de salvación en el Calvario. Y así lo expresa con toda claridad. Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay intermediarios. No hay la acción de santos especiales o escogidos o apartados para dar la salvación. No hay intervención de el pastor de la iglesia, ni el sacerdote, ni la mediación de la Virgen María. Solo Cristo es el autor de la salvación y solo Él nos lleva a la presencia del Padre. La expresión mirad nos traslada a la situación en la cual se vio envuelto el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, cuando fue atacado por serpientes venenosas. Este acontecer lo encontramos en Números, capítulo 21, versículo 9 y siguientes. Los que eran mordidos por las serpientes tenían una sola forma de escapar de la muerte, y esta era mirando la serpiente de metal que fue erigida por Moisés, señalando al futuro Mesías Redentor en la cruz. No se trataba de que por mirar una serpiente de metal, una figura hecha por Moisés y sus ayudantes, y puestas ahí sobre un palo. No era esa serpiente la que sanaba, sino que era la fe puesta en Dios, la fe puesta en el futuro Mesías, Redentor, que vendría en los años siguientes. El apóstol Juan recordaría este hecho al escribir su evangelio en el capítulo 3, versículo 14, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Aquí el apóstol Juan está apuntando directamente a Cristo, el Hijo del Hombre, y no se fija en Moisés, ni en la serpiente de bronce, ni en el hecho de que ellos miraran a esa serpiente, sino que su mensaje es que sea levantado Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Y cuando dice que sea levantado, se está refiriendo a la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo: porque no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Expresa el pasaje que leímos
ahí en Isaías. Por eso dice el Señor, mirad a mí. Como la humanidad va por un falso camino que la lleva a la perdición, Dios la llama con amor para que vuelva al buen camino que lleva a la comunión con Él. En Ezequiel, el capítulo 33, versículo 11, hace un llamado dramático al ser humano y le dice, volveos, volveos. ¿Y por qué moriréis? Volveos de ese mal camino que el hombre está siguiendo detrás del pecado. ¿Y por qué moriréis? Y ese llamado, el Señor espera que cada uno lo responda afirmativamente. Concluyo esta disertación, este mensaje, con una pregunta. ¿Has encontrado el camino a la vida eterna a través de Jesús? Todos estábamos perdidos en el camino malo, presos por nuestros pecados, sirviendo a Satanás con nuestra mala manera de vivir, nuestra mala manera de pensar, nuestra mala manera de actuar, condenados al infierno a perpetuidad. Pero un día encontramos a Cristo en nuestro camino y lo miramos. Y Él nos dijo a través de su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así pedimos su perdón y Él perdonó todo nuestro pecado. Mi amigo, si tú todavía no has hecho una decisión verdadera de recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, mira a Jesús, sufriendo y muriendo en una cruel sentencia para pagar por nuestros pecados cometidos. Mira a Cristo, resucitando victorioso de la tumba y venciendo a la muerte y a Satanás. Mira a Jesús, ascendiendo glorioso a los cielos para interceder por ti como tu abogado ante el Padre Celestial. Mira a Cristo, que será tu luz y tu gozo por toda la eternidad. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre nuestro, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, rogándote que la palabra tuya, no mis palabras, no mi disertación, no lo que yo he escrito o hecho o he dicho delante de la audiencia, sino que sea la palabra tuya, Señor, la que obra en el corazón de alguno que todavía no ha hecho su decisión de recibirte a ti como su Salvador personal. Es posible que algunos estén insertos en la iglesia, actúen dentro de las actividades de la iglesia, pero que su corazón todavía no se ha abierto para ti. Y yo te ruego, Señor, que tú abras esos corazones duros y una vez abierto el corazón, tu palabra entre a raudales allí y estas personas también puedan llegar a tener la vida eterna confiando en ti. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.